Las puertas del templo de Jano en Roma se habían cerrado, un gesto sagrado que proclamaba la paz en cada rincón del imperio. El Augusto había regresado a la capital, y con él, la promesa de una nueva era de estabilidad y prosperidad, una paz ganada a sangre y fuego que ahora debía florecer. Pero en las indómitas montañas del norte de Hispania, entre los escarpados picos y los valles neblinosos de los territorios cántabro y astur, esa paz era una mentira sangrienta, un eco lejano y distorsionado que se ahogaba en el viento helado. Era una paz que se impondría no con tratados ni con diplomacia, sino con el fuego que consume ciudades enteras, con las manos cortadas de los prisioneros como macabro testimonio del poder romano, y con un terror tan absoluto, tan metódico, que desafiaba la propia idea de conquista para convertirse en un acto de exterminio. La guerra, para Roma, había finalizado oficialmente, pero para los norteños, la verdadera lucha por el alma de su tierra apenas comenzaba, pues se negaban a aceptar que su destino estuviera escrito en latín. El año 24 a.C. encontró a las legiones romanas no en formación de batalla, sino dispersas en guarniciones de ocupación, una presencia constante y vigilante destinada a iniciar el lento pero inexorable proceso de romanización. Los soldados patrullaban los senderos de montaña, sus sandalias de cuero aplastando la misma tierra que los nativos consideraban sagrada. Su misión era clara: asegurar el control, proteger las rutas hacia las recién descubiertas y fabulosamente ricas minas de oro de los Astures, capaces de rendir 20.000 libras de oro anuales a las arcas del Estado, y doblegar la voluntad de un pueblo que había sido una espina clavada en el costado de la República y ahora del Imperio. Los cántabros, especialmente, eran conocidos por su carácter belicoso. Habían servido como mercenarios contra la propia Roma en las guerras púnicas y su sola reputación había frustrado intentos anteriores de conquista en la región. Para los romanos, la pacificación era una necesidad logística y económica. Para los cántabros, la presencia de esas tropas era una herida abierta, un recordatorio diario de su soberanía perdida, y en el silencio de sus castros fortificados, el odio fermentaba como un vino amargo, esperando el momento de ser descorchado. Ese momento llegó bajo el mando del general Helio Lamia. Los cántabros, con una astucia forjada en generaciones de lucha contra un terreno implacable, le hicieron llegar una oferta tentadora. Le entregarían grano y otros suministros vitales, aliviando la pesada carga logística de las legiones. Lamia, quizás subestimando la profundidad del resentimiento de sus adversarios o simplemente viendo una oportunidad para facilitar su labor, aceptó. Condujo a un contingente de sus hombres al lugar acordado para la entrega, una marcha que debió parecer rutinaria, un simple trámite administrativo en el proceso de pacificación. Pero el silencio del bosque era antinatural. El aire estaba cargado de una tensión que los romanos, lejos de las complejidades de la guerra abierta, no supieron interpretar. La entrega era una treta, una emboscada perfectamente orquestada. De las rocas y los árboles surgieron los guerreros cántabros, sus gritos de guerra rompiendo la calma del valle. La sorpresa fue total, la matanza absoluta. El contingente romano fue aniquilado hasta el último hombre, su sangre empapando la tierra que habían venido a dominar. Las hostilidades no solo se habían reanudado, habían estallado con una violencia que borraba cualquier ilusión de paz. La noticia del desastre llegó al campamento principal como un trueno. Lamia, humillado y enfurecido, comprendió que la guerra en el norte no se ganaría con paciencia, sino con un terror ejemplar. La máscara de la romanización cayó para revelar el verdadero rostro del poder imperial. La reacción de Helio Lamia no fue la de un estratega, sino la de una bestia herida. El general, cuya confianza había sido traicionada de una manera tan sangrienta, desató una furia que pasaría a la memoria de aquellas gentes como una estación de fuego y dolor. No buscaba la victoria en el campo de batalla, pues los guerreros cántabros se negaban a presentar una. Se desvanecían en las montañas como espíritus, dejando tras de sí solo el eco de su desafío. Lamia buscaba quebrar su alma, destruir su capacidad de subsistencia y su voluntad de resistir. Emitió una orden terrible y sin matices. Todos los campos de cultivo debían ser incendiados, todas las cosechas reducidas a cenizas negras. El hambre sería su nueva arma. Las aldeas y castros que se negaran a someterse o que hubieran participado en la rebelión serían quemados hasta los cimientos, sus muros de piedra ennegrecidos y sus hogares convertidos en tumbas humeantes. Pero la medida más atroz, la que definiría su campaña de terror, fue reservada para los prisioneros. A cada cántabro que caía en su poder,
Ya fuera un guerrero capturado en una escaramuza o un simple aldeano sospechoso de colaborar, se le cortaban las manos. Los dejaba libres después, convertidos en espectros inútiles y sangrantes, testimonios andantes de la crueldad sin límites de Roma, un mensaje viviente para sus hermanos. La ferocidad de la represalia fue tan abrumadora, tan sistemática, que logró lo que las legiones no habían conseguido: un silencio aterrado. Los cántabros, enfrentados a la aniquilación de su modo de vida y a una mutilación que consideraban peor que la muerte, depusieron las armas. Pero aquel silencio no era paz. Era una herida cauterizada a la fuerza, una sumisión impuesta por el horror que latía bajo una fina costra de miedo, esperando el momento de volver a sangrar. Lo hizo. La calma duró apenas 2 años. En el año 22 a.C., la cicatriz se abrió de nuevo. Los cántabros, gobernados por un tal Caricio, un administrador romano que, según las crónicas, regía el territorio sin ninguna consideración por el bienestar de sus gentes, volvieron a alzarse en armas. La humillación de la sumisión y el recuerdo de la brutalidad de Lamia se habían transformado en un combustible para un nuevo incendio. Esta vez, su ejemplo prendió en sus vecinos. Los astures, cuyo territorio era aún más codiciado por Roma debido a sus minas, se envalentonaron y se unieron a la rebelión, atacando a su propio gobernador, Cayo Furnio. La guerra total había regresado a las montañas del norte. Cayo Furnio, el hombre encargado de sofocar la rebelión astur, no era un veterano curtido en 100 batallas. Se le describe como un general con poca experiencia en combate, lo que podría haber sido una sentencia de muerte en aquel terreno traicionero. Sin embargo, lo que le faltaba en experiencia, Furnio lo compensaba con una metódica y fría persistencia romana. En lugar de buscar una batalla decisiva que los astures nunca le darían, adoptó una estrategia de desgaste, una lenta y agónica constricción. Avanzaba poco a poco, asegurando cada palmo de terreno. Su método era simple y efectivo: identificar una fortaleza rebelde, rodearla, cortar sus suministros y finalmente tomarla por asalto o por hambre. A cada contingente de tropas astures que se interponía en su camino, lo enfrentaba y lo destruía con la superior disciplina y armamento de sus legiones. Fue una campaña lenta, sin gloria, una sucesión de asedios a castros en la cima de colinas y escaramuzas en bosques densos. Pero fue implacable. Uno por uno, los focos de resistencia astur fueron extinguidos. Furnio, el general inexperto, logró lo que se le había encomendado. Sometió de nuevo a los astures, pero esta vez de forma definitiva. Con su victoria, el tintineo del oro de las minas astures comenzó a fluir de manera constante hacia las arcas romanas, y el verdadero proceso de romanización, uno que ya no sería desafiado, pudo comenzar en sus tierras. Los astures habían sido doblegados, su capítulo de resistencia había terminado. Pero los cántabros seguían luchando. La determinación de los cántabros iba más allá de la simple táctica militar. Era una filosofía de vida y muerte, un concepto del honor tan absoluto que resultaba incomprensible para la mentalidad pragmática de los romanos. Los textos de geógrafos e historiadores como Estrabón y Dion Casio, aunque escritos por la mano del conquistador, no pueden evitar dejar traslucir una mezcla de horror y asombro ante la ferocidad de este pueblo. Estrabón narra escenas que parecen sacadas de una tragedia griega. Cuenta que las madres cántabras, al ver inminente la captura de su castro, preferían dar muerte a sus propios hijos con sus manos antes de que cayeran prisioneros y fueran convertidos en esclavos. Y después de cometer este acto de amor terrible, se quitaban la vida ellas mismas. La libertad no era un bien negociable, era una condición esencial de la existencia, y si no podía ser preservada, la propia existencia carecía de sentido. En otro pasaje aún más desolador, narra como un niño, al ver a sus padres y hermanos encadenados por los legionarios, encontró una espada entre los caídos, y con una determinación impropia de su edad, los mató a todos uno por uno, liberándolos de la deshonra de la esclavitud. Luego, sin vacilar, volvió el arma contra sí mismo. Era el espíritu de Numancia, aquella ciudad celtíbera que había preferido la autoinmolación a la rendición ante Escipión, pero magnificado a la escala de todo un pueblo, una resistencia atomizada en cada familia, en cada individuo. Dion Casio corrobora esta visión. Describe cómo los cántabros, cuando veían que su fortaleza iba a caer, no esperaban el asalto final. Realizaban un ritual de destrucción total. Prendían fuego a todas sus casas, mataban a su propio ganado para que no sirviera de botín al enemigo y, a continuación,
se suicidaban todos juntos. Lo hacían de diversas formas, como si quisieran dejar claro que la elección del método también era suya. Se degollaban, se arrojaban a las llamas que consumían sus hogares o ingerían venenos preparados con plantas locales. No dejaban nada para el conquistador, ni botín, ni esclavos, ni siquiera la satisfacción de la victoria. Solo ceniza, silencio y una pregunta inquietante sobre la naturaleza de un pueblo que abrazaba la muerte como su última y más defiantiva arma. Esta terrible determinación tuvo su máxima expresión en el asedio del monte Medulio. Conscientes de que no podían vencer a las legiones en campo abierto, los cántabros concentraron a sus guerreros y a sus familias en esta montaña, un bastión natural cuya localización exacta se ha perdido en el tiempo, pero que en la memoria histórica ha quedado como el altar del sacrificio de todo un pueblo. Era su último reducto, su Numancia particular. Los romanos, aprendida la lección de que un asalto directo contra una posición tan bien defendida y con guerreros tan desesperados solo traería una sangría inútil para sus propias filas, decidieron aplicar la ciencia de la ingeniería y la paciencia. Siguieron la ya asentada costumbre de rodear al enemigo y rendirlo por hambre. Legión tras legión, millares de hombres trabajaron día y noche, no para luchar, sino para construir. Talaron bosques, movieron toneladas de tierra y roca, y levantaron una gigantesca obra de asedio, una empalizada continua, flanqueada por torres de vigilancia y fosos, que se extendía a lo largo de 23 kilómetros, sellando por completo el monte. El Medulio se convirtió en una isla de resistencia en un océano de control romano. Dentro, los cántabros veían como el horizonte se cerraba, como el mundo se convertía en una prisión de madera y tierra. Las semanas se convirtieron en meses. Los suministros empezaron a escasear. El hambre, el arma silenciosa de Roma, comenzó a hacer su trabajo, más letal que cualquier gladio. Los niños lloraban, los ancianos se debilitaban y los guerreros veían su fuerza menguar, impotentes, mientras las águilas romanas vigilaban desde la distancia esperando. La esperanza de recibir ayuda del exterior se desvaneció. La posibilidad de romper el cerco era un sueño imposible. Llegó un punto en que los sitiados comprendieron que el final había llegado. No habría victoria. No habría huida. Solo quedaba la elección entre la rendición, que significaba la esclavitud y la deshonra, o la muerte en sus propios términos. Y para un pueblo que mataba a sus hijos para salvarlos de la esclavitud, la elección era evidente. Cuando toda esperanza se hubo extinguido en la cima del monte Medulio, los cántabros no se entregaron a la desesperación silenciosa. En un último y desafiante acto de afirmación de su identidad y su cultura, decidieron enfrentar el final no con lamentos, sino con una celebración. Organizaron un gran banquete, el último que celebrarían en su tierra libre. Sacaron todas las provisiones que les quedaban, los últimos animales, las últimas reservas de grano y bebida, y lo compartieron todo en una comida comunal. Familias enteras se sentaron juntas, los guerreros al lado de los ancianos, las madres junto a sus hijos. No fue una fiesta alegre, sino un ritual solemne, una comunión con su propio fin. Comieron y bebieron bajo la mirada impasible de las lejanas torres romanas, conscientes de que cada bocado era el último. Era un acto de generosidad final, asegurándose de que nadie muriera de hambre sino por elección. Y cuando el banquete terminó, cuando no quedó nada más que consumir, llegó el momento del acto final. Habían preparado un veneno potente extraído de las hojas y semillas del tejo, un árbol que consideraban sagrado y que, irónicamente, conocían como el árbol de los dioses. Pasaron las copas o los cuencos con la poción mortal de mano en mano. Se miraron a los ojos por última vez, y bebieron. Uno a uno, o todos a la vez, se desplomaron en el mismo lugar donde habían celebrado su última cena. El silencio que siguió fue absoluto, un silencio que desconcertó a los legionarios que vigilaban desde la empalizada. La caída del monte Medulio no fue una conquista, fue un descubrimiento macabro. Cuando los romanos finalmente entraron, no encontraron resistencia, solo un campamento lleno de cadáveres, una ciudad de muertos que les había negado la victoria. Aquel suicidio colectivo marcó el fin temporal de la guerra. Roma pensó, una vez más, que había doblegado al último pueblo de Hispania. Y una vez más, se equivocaba. El espíritu indomable de los cántabros parecía inmune incluso a la muerte. 3 años después del drama del Medulio, en el año 19 a.C., cuando Roma ya administraba el territorio como una provincia pacificada, la rebelión estalló de nuevo,
pero esta vez de una forma aún más sorprendente e ingeniosa. Los protagonistas no fueron guerreros ocultos en las montañas, sino los prisioneros de las campañas anteriores, aquellos que habían sido capturados y vendidos como esclavos por todo el imperio, especialmente en la Galia. Separados por cientos de kilómetros trabajando en minas, campos o como sirvientes domésticos, estos hombres y mujeres lograron lo impensable. De alguna forma, a través de mensajes secretos, de una red invisible de lealtad y desesperación, se pusieron de acuerdo y fijaron un día concreto, una hora X, para levantarse. Y así lo hicieron. En un acto de venganza coordinada y brutalmente eficaz, ejecutaron a sus amos de forma más o menos simultánea. El carnicero se encontró con su propio cuchillo en el cuello. El capataz de la mina fue apedreado por los mismos hombres que explotaba. El noble romano fue asesinado en su villa por los sirvientes que creía dóciles. Tras la matanza, abandonaron sus lugares de cautiverio y comenzaron una larga y peligrosa marcha de regreso a su patria, a las montañas cántabras. Por el camino, su número fue creciendo. Liberaban a otros esclavos, se les unían bandidos y descontentos, y extendieron la rebelión como una plaga. Atacaron las guarniciones romanas que encontraban a su paso, especialmente las que estaban poco defendidas, aplicando las tácticas de guerrilla que llevaban en la sangre. Fue una gesta que recordaba a la de Espartaco en Italia, una rebelión de los oprimidos que sacudió los cimientos de la seguridad romana en la región. Ya no era una guerra por el territorio, era una guerra de clases, una guerra de los olvidados que regresaban de la tumba social para reclamar su venganza. La noticia de esta nueva y audaz rebelión llegó a Roma y cayó como una bofetada en el rostro del propio Augusto. Había cerrado las puertas de llano, había celebrado sus triunfos, había declarado Hispania como un problema resuelto. Y ahora, una revuelta de esclavos amenazaba con deshacer décadas de costosas campañas. El emperador decidió que ya era suficiente. La paciencia se había agotado. Aquel pequeño rincón del imperio estaba consumiendo demasiados recursos, demasiados hombres y, sobre todo, estaba manchando su prestigio. Para esta tarea final, no enviaría a un gobernador provincial ni a un general competente. Enviaría a su mejor hombre, a la mano derecha de su poder, a su amigo más leal y a su general más preciado y temido, Marco Vipsanio Agripa. Agripa era el arquitecto de las victorias navales de Augusto, un organizador y un estratega implacable, un hombre que no conocía el fracaso. Llegó a Hispania con un mandato claro y absoluto: finalizar de una vez por todas las rebeliones cántabras, sin importar el coste. No venía a pacificar, venía a aniquilar. Su primera acción, sin embargo, no fue contra los rebeldes. Fue contra sus propias tropas. Agripa encontró a las legiones de la región desmoralizadas, mal acostumbradas a la guerra de guarnición y humilladas por las recientes derrotas. Antes de enfrentarse a los feroces cántabros, decidió que debía forjar de nuevo su ejército hasta convertirlo en un arma perfecta. Emulando al gran Escipión Emiliano antes de tomar Numancia, sometió a sus hombres a un régimen de disciplina brutal durante varias semanas. Expulsó a prostitutas, mercaderes y adivinos de los campamentos, acabando con cualquier distracción. Prohibió los juegos de azar. Obligó a los legionarios a realizar marchas agotadoras de largas distancias todos los días, cargados con todo su equipo, bajo el sol y la lluvia. Castigó con una severidad implacable la más mínima insubordinación. Los que no querían entrar en vereda eran castigados o expulsados. Lentamente, transformó a una turba de soldados acomodados en una máquina de guerra disciplinada, silenciosa y letal. Solo cuando creyó que su ejército estaba listo, que cada hombre era un reflejo de su propia voluntad de hierro, se volvió hacia las montañas. La solución final de Roma estaba en marcha. La campaña de Agripa fue la tormenta de fuego que lo consumió todo. Lamentablemente, como ocurre con frecuencia en estos episodios de la historia, los detalles precisos están mal documentados, como si la propia Roma quisiera correr un velo sobre la brutalidad de sus actos finales. Pero lo que sí sabemos es que fue una campaña larga, encarnizada y sistemática. Agripa no cayó en las trampas de sus predecesores. No subestimó al enemigo. Aplicó una estrategia de tierra quemada y exterminio. Sus legiones, ahora afiladas como un gladio nuevo, peinaron las montañas metódicamente, sin dejar valles sin explorar ni refugios sin destruir. No buscaban la rendición de los guerreros, buscaban su eliminación física.
Tuvieron lugar diversas masacres que diezmaron a la población cántabra de una forma que ninguna campaña anterior había logrado. No se trataba solo de derrotar a los rebeldes, sino de arrancar de raíz su capacidad de volver a ser una amenaza. Cada victoria romana era seguida no por la toma de prisioneros, sino por la matanza. Se destruyeron sus castros, se envenenaron sus pozos, se quemaron sus bosques sagrados. Fue una guerra total contra un pueblo, contra su cultura, su religión y su propia existencia. Esta táctica de terror absoluto es siempre un arma de doble filo. Puede generar un resentimiento tan profundo que alimente futuras rebeliones con más ahínco, un ciclo de odio y venganza sin fin, como había ocurrido en otras partes de Hispania. Pero en este caso, funcionó como Agripa había planeado. El pueblo cántabro, ya mermado por décadas de guerra y ahora sometido a una campaña de aniquilación, quedó tan atemorizado, tan roto en su estructura social y familiar, que se les quitaron definitivamente las ganas de volver a rebelarse contra Roma. El espíritu que había elegido el veneno del tejo antes que la cadena fue finalmente aplastado bajo el peso de una masacre industrial. Pero Agripa era un hombre metódico y no iba a dejar nada al azar. La aniquilación militar no era suficiente para garantizar una paz perpetua. Sabía que mientras los supervivientes permanecieran en sus montañas, en la tierra de sus ancestros, la memoria de su libertad perdida podría, con el tiempo, volver a encender la llama de la revuelta. Así que tomó una última medida, una solución final de ingeniería social. Ordenó la deportación de gran parte de los supervivientes. Familias enteras fueron desarraigadas de sus hogares en las montañas y trasladadas por la fuerza a las zonas llanas del sur, a otras partes de Hispania ya plenamente romanizadas. Fueron dispersados, mezclados con otras poblaciones, sus comunidades desmembradas. Separados, diezmados y convertidos en una minoría en tierras extrañas, ya no supondrían un problema para el imperio. Su identidad colectiva, su lengua, sus tradiciones, todo estaba destinado a disolverse en el gran crisol del mundo romano. Fue el golpe de gracia, no a sus cuerpos, sino a su alma como pueblo. Y ahora sí, damas y caballeros de la historia, el silencio cayó sobre las montañas del norte. Un silencio definitivo. Hispania, finalmente, había sido completamente sometida a Roma. Se cerraba así un capítulo de la historia que había durado casi 200 años. 200 años de guerras incesantes, desde que los hermanos Escipión, Publio y Gneo, desembarcaran en Ampurias para enfrentarse a los ejércitos cartagineses de los Barca. 200 años de rebeliones constantes por parte de los diversos pueblos hispanos, de pactos rotos, de alianzas y traiciones. La península había sido el escenario de algunas de las luchas más feroces que Roma hubiera conocido. Había engendrado reductos inexpugnables que se convirtieron en leyenda, como Numancia, cuyo nombre sería para siempre sinónimo de resistencia hasta la muerte. Había dado a luz a líderes carismáticos y brillantes como Viriato, el pastor que puso en jaque a las legiones con su guerra de guerrillas. Y había sido el hogar de fieros guerreros como los cántabros, cuya negativa a ser sometidos los llevó al borde de la propia extinción. Esta tierra había visto las guerras civiles de la propia Roma librarse en su suelo, con Sertorio desafiando al Senado o César luchando contra los hijos de Pompeyo. Había sufrido invasiones de potencias como Cartago y de tribus germanas que cruzaban los Pirineos. Y pese a toda la sangre derramada, pese a las decenas o centenares de miles de muertos a lo largo de esos 2 siglos, Hispania había sido finalmente y totalmente anexionada a Roma. Se convertiría en una de las provincias más ricas, más leales y más profundamente romanizadas del imperio. Sería la cuna de emperadores como Trajano y Adriano y de filósofos como Séneca. Pero esa Hispania romana, próspera y pacificada, se construyó sobre las cenizas de los pueblos que lucharon por su libertad y sobre la sangre de incontables guerreros que prefirieron morir de pie a vivir de rodillas. El fin de las guerras asturcántabras no fue solo una victoria militar. Fue el fin de un mundo, el último eco de una Hispania prerromana que se apagaba para siempre en las montañas del norte, dejando tras de sí solo el recuerdo legendario de su indomable y trágico desafío. La conquista, ese proceso tan a menudo glorificado en los anales de los vencedores, se revela en Hispania en toda su cruda y prolongada complejidad. No fue un acto único, una campaña brillante como la de César en las Galias, sino un largo y agónico proceso de digestión que duró 2 siglos. Cada pueblo, cada valle, cada ciudad, presentó un desafío diferente.
Los romanos se encontraron con una península que no era una entidad unificada, sino un mosaico de culturas, lenguas y tribus con distintos grados de desarrollo y una común aversión a la dominación extranjera. La estrategia de Roma tuvo que adaptarse constantemente. Pasaron de las grandes batallas campales contra los ejércitos cartagineses en el sur y el este, a una guerra de desgaste y asedios contra las ciudades amuralladas de los celtíberos en la meseta central. Y finalmente, se vieron envueltos en una guerra de contrainsurgencia, una lucha contra guerrillas esquivas y una resistencia fanática en las montañas del norte. La Pax Romana, ese concepto tan central en la propaganda imperial, no fue un regalo ofrecido a los pueblos conquistados, sino una estructura impuesta por la fuerza, y en Hispania, esa imposición alcanzó cotas de violencia extrema. La historia de la conquista está llena de nombres que se convirtieron en sinónimo de traición y brutalidad. El pretor Galba masacró a miles de lusitanos que se habían rendido bajo promesa de paz, un acto que directamente provocó el surgimiento de Viriato. Quinto Fabio Máximo Emiliano, a pesar de sus victorias, no logró someter el espíritu de resistencia. La caída de Numancia no llegó por un asalto heroico, sino por el hambre y el suicidio colectivo de sus habitantes tras un asedio inhumano dirigido por Escipión Emiliano, el mismo que había destruido Cartago. Cada victoria romana en Hispania parecía plantar las semillas de la siguiente rebelión. El caso de los astures y los cántabros es el epílogo y, a la vez, la síntesis de toda esta brutalidad. Representan la última frontera, el hueso más duro de roer. Su resistencia no se basaba en grandes ejércitos organizados ni en ciudades opulentas, sino en su adaptación al terreno y, sobre todo, en una ideología de la libertad que estaba intrínsecamente ligada a su identidad. Para un cántabro, dejar de ser libre era dejar de ser. Esta mentalidad, que llevaba a actos tan extremos como el filicidio o el suicidio ritual, era un desafío existencial para Roma. El imperio podía entender la guerra por el poder, por los recursos o por la gloria, pero la guerra por un concepto abstracto de honor hasta la autodestrucción era algo que escapaba a su lógica pragmática y que, por tanto, debía ser erradicado de la forma más contundente posible. La campaña de Agripa, con su combinación de disciplina férrea, terror sistemático y deportaciones masivas, fue la respuesta final de un imperio que había agotado su paciencia. Fue el reconocimiento de que a ciertos pueblos no se les podía romanizar, solo se les podía destruir o dispersar. La Hispania que emergió de estas guerras fue, sin duda, una tierra próspera. Sus minas de oro y plata financiaron el imperio, su aceite y su vino alimentaron a Roma, y sus hombres nutrieron las filas de las legiones y el Senado. Pero este éxito tuvo un coste terrible. El legado de la conquista no es solo la lengua latina, el derecho romano o los impresionantes acueductos y teatros que aún hoy se mantienen en pie. Es también el silencio de los pueblos que desaparecieron, la memoria de una violencia que fue necesaria para forjar una de las provincias más importantes del imperio. La historia de las guerras cántabras es, en esencia, la historia del parto sangriento de la Hispania romana, un recordatorio de que los cimientos de los grandes imperios a menudo descansan sobre las tumbas de aquellos que se atrevieron a desafiarlos.